estoy muy contento de estar en Málaga, aunque sea vía Zoom o desde Málaga. Antes me llamó un amigo y me dijo, no puedo, que estoy dando una conferencia en Málaga. Me dice, disfruta de Málaga. Todavía no hacemos... creo que me anticipo porque está a punto de salir un libro mío que se titula ¿Por qué se escribe? 50 escritores, donde he tratado de rastrear las razones de la historia subjetiva de esos 50 escritores que les llevó a escribir, y se va a editar en una editorial malagueña que es Miguel Gómez Ediciones. Sí, lo vi y me llamó la atención que fuera... Sí, sí, por eso yo creo que ya anticipo que he prometido que la primera ciudad donde presentemos por qué se escribe sea Málaga. Y estaré encantado de a ver si coincidimos con los que estáis viviendo ahora allí. Ya os avisaré, no sé cuándo va a ser. No sé cuándo va a ser porque ya se ha aplazado unos cuantos meses, porque claro, estamos un poco esperando que sea más bien presencial, ¿no? Digamos. Como decíamos antes también en Petit Comité, yo soy bastante forofo de las tecnologías desde siempre. No es que me haya pasado ahora al campo. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar con niños, yo curaba dislesias y dificultades de aprendizaje con un Spectrum ZX, que era un ordenador de los primeros que hubo. Había que usar un televisor pequeño, una cinta de cassette, unos cables, pero venían muy bien porque todo lo que era la orientación espacio-temporal te lo hacía a través de juegos, esquiando, ¿no? Me acuerdo y tal. Y, en fin, luego he tenido un contestador, aquellos de Telefónica, que cuando ibas de viaje llamabas al contestador, escuchabas lo que te habían grabado. Y estuve haciendo cola julio del 2011 para el primer iPhone, y sufrí todas las bromas de la gente y de mis amigos que decían, ¿pero qué haces cola? Pues sí, eso total, si un teléfono es para hablar por teléfono. No se daban cuenta de lo que venía, ¿no? De que un iPhone no es un teléfono para hablar por teléfono, casi es todo menos para hablar por teléfono ahora mismo. Y creo que las tecnologías, como decimos en bromas, diagnóstico de estructura. Cuando alguien dice de las tecnologías, nuevas tecnologías, es un antitecnólogo, es un fobotecnólogo, porque no son nuevas. Llevamos usando esto muchos años ya, pero hay quien dice que son nuevas todavía, ¿no? Bien. Entonces, como he hablado de esta cuestión de la ansiedad, a partir del libro La ansiedad que no cesa, que sale en el año 2018, fijaros, hace 4 años, este libro le presenté en Buenos Aires, le presenté en Barcelona, en Madrid, en muchos sitios. Entonces, pero es verdad que tiene esta connotación de la actualidad. Ha llamado la atención mucho. Entonces, tengo que buscar siempre algo nuevo, porque no me gusta repetirme para mí mismo, para que no me sea tan aburrido, ¿no? Y yo había pensado hoy una frase de Marcel Proust para titular esta intervención, que sería cuando él dice al comienzo de En busca del tiempo perdido, ¿no? Por el camino de Swann, se publica en 1913, recordad. Él dice una frase que es: mi ansiedad decayó. Y dice que su ansiedad decayó cuando de pronto apareció su madre. Ahora luego veremos un poco esto. Bueno, voy a ir muy esquemáticamente para que podamos hacerlo un poco más dinámico. Me ha dado por los latinajos hoy, no sé por qué. Pues empecemos por el primero. Omnes vulneran ultima necat. Es interesante este latinajo, ¿no? Cada hora nos vulnera, nos hace más vulnerables cada hora que pasa de nuestra vida, pero la última hora nos mata. Creo que esto es una primera aproximación al problema de la ansiedad, a lo que es la dimensión temporal, ¿no? Cuando el sujeto sabe esto,
se siente cada vez más vulnerable a medida que pasa el tiempo, sale otro latinajo, carpe diem. Y entonces entramos en lo que mi querida amiga y colega entrañable del psicoanálisis de París, Marie-Hélène Bruce, denomina, y ahí me gusta mucho esa expresión, la dictadura enjoy, ¿no? La dictadura disfruta. La dictadura disfruta, que la oímos todos los días, hasta cuando vamos a cualquier tienda nos dicen disfrute. Tenemos un hijo, disfruta de los hijos. Tenemos un fin de semana, disfruta del fin de semana. Tenemos unas vacaciones, disfruta de las vacaciones. Llega el... Quiere decir que la palabra disfruta habla de esta idea de la gente que ha hecho fortuna en nuestra época, que es el carpe diem, vive cada día, ¿no? Y otro latinajo, tempus fugit, ¿no? El tiempo se escapa, tiene una fuga por algún sitio. Creo que esta connotación nos hace entrar al problema de la ansiedad, ¿no? No nos podemos sustraer a esta aceleración de los tiempos, a esta velocidad en la que vivimos y a esta rápida idea de que hay que disfrutar y que hay que ser feliz, que eso es peor todavía. Porque antes nos deseábamos feliz año en Nochevieja y se acabó. Pero es que ahora es feliz fin de. ¿Y cómo puede alguien pensar que todos los fines de semana son felices? En el Seminario de la Ética, Lacan dice muy bien, la felicidad es la muerte. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y recordemos que Freud decía, doy gracias a la vida porque nada me ha sido fácil. Es decir, que esta idea de que vende la psicología positiva, hay que ser felices todo el tiempo, todo el rato, conduce a lo peor. La única manera publicitaria que se me ocurre de luchar contra esa tontería es decir que la felicidad está sobrevalorada, como la inmortalidad, claro. Es decir, que mejor no ser tan feliz y dejemos a los que están tan bien disecados que parece que están vivos su felicidad. Para los muertos la felicidad, para los que quieren que no pase nada, para los que ya tienen la vida hecha, como me dijeron a mí una vez que aprobé una oposición para el Estado. Me mataron con eso, me tuve que ir luego, porque si yo ya tenía la vida hecha, solamente me podía esperar el aburrimiento mortal del funcionario. La vida del psicoanalista no es de color de rosa, como dice Lacan, muy bien, pero al menos estamos vivos. Y creo que la vivificación es una de las cosas muy interesantes a hacer, especialmente con el sujeto psicótico, que ama tanto la mortificación, y que el hecho de que nosotros transmitamos nuestra viveza, nuestras ganas de vivir, nuestro deseo de saber, nuestro deseo en general, que el deseo es un vaso comunicante, hoy hablaré un poco también de eso, pues yo creo que eso hace que nos reencontremos con no estar en la cota de la felicidad. No hace falta la felicidad. ¿Hay instantes felices? Sí, por supuesto que sí. ¿Hay muchos momentos felices en la vida? Por supuesto que sí. Y habría que encontrar cada día un fugaz momento de instante feliz. Yo también lo pienso. Porque cada día es irrepetible, evidentemente. Entonces, si encontramos un punto de una conversación, de una... recuerdo, yo fui mucho tiempo a una radio, la cadena SER, un programa de Escuela de Padres, que organizaba Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, y Iñaki Gabilondo, que era un gran periodista, tenía una costumbre que era hacer que todo su equipo saliera ahí en la Gran Vía en Madrid al ático donde desde donde se emite la cadena SER a ver amanecer. No lo hizo en un momento cualquiera de su vida, lo hizo a partir del encuentro con la muerte de su mujer. Cosa que mucha gente nos cuenta en la consulta, ¿no? Es a partir de un acontecimiento duro, traumático, el encuentro con el destino mortal de un ser cercano,
lo que nos reencuentra de nuevo con valorar los pequeños detalles de la vida, y en eso podríamos encontrar, de acuerdo, la felicidad. En esta entrada, para hablar de esto, del tiempo, podemos definir lo que es un ataque de pánico, si os parece. El ataque de pánico sería la ruptura de la dimensión temporal. En el ataque de pánico se produce algo del tipo un apresamiento. El sujeto se va de la escena, bien porque está en el pasado o bien porque anticipa el tiempo del futuro y se rompe, por lo tanto, el esquema de la dimensión temporal. No está en el presente. Fijaros que esto le pasa a muchísima gente, ¿no? O bien está no se está ocupando porque está preocupado por algo que ha sucedido o por algo que va a suceder, y en ese mismo momento tiene un momento de desrealización, no está en la escena, no está en el tiempo presente. El tiempo presente no le captura, no busca el instante feliz de cada día. Este es un dato interesante para comprender cuando nos cuentan en qué consistió el panic attack, el ataque de pánico, bueno, el ataque de ansiedad fuerte que dicen también. Tercer punto, una orientación clínica, antes de nada. Para nosotros, como psicoanalistas, sabemos que nunca hay que desculpabilizar, puesto que si alguien no se expresa un sentimiento de culpa, se siente culpable por algo, es seguro que tiene las mejores razones para ello, y no hay que despistarle. Sin embargo, sí que hay que desangustiar, y a ser posible enseguida. Y eso significa que el analista no puede ubicarse solo como objeto causa del deseo. Es decir, tiene que abandonar su posición de objeto, tiene que dejar de cadaverizar su posición y tiene que mostrarse sujeto deseante si quiere desangustiar. Tiene que salir de su silencio hermético en los primeros tiempos donde un sujeto está muy angustiado y nos reclama por eso precisamente. Bien, cuarto punto, algo sobre el sentido. Creo que nos tenemos que diferenciar mucho de las máquinas interpretativas, de las máquinas que dan sentido, porque sabemos que el neurótico necesita justificar su existencia. Es necesario saber que el colmo del sentido es el enigma, y que cuanto más intentemos dar sentido a las vicisitudes de un sujeto, encontrándole interpretación tras interpretación, tras interpretación, tras interpretación, solo conseguimos enfermarle más de sentido. Esta es una deriva de los postfreudianos, como sabemos. Más bien, la orientación a lo real en juego implicaría hacerle ver el sinsentido esencial de la existencia. Y, por lo tanto, evocarle el sinsentido en las tareas de la vida y en muchas de las cosas que hacemos. Ahí entraría, por ejemplo, esta mañana hemos visto en el seminario de Castilla y León un caso clínico donde la psicóloga clínica se maneja muy bien con el registro del humor. Porque es precisamente la posibilidad de romper una cadena de sentido lo que hace el humor, precisamente. Los juegos de palabras, la ironía, la exageración, en fin, todo esto, ¿no? Hay una frase de Lacan que habla de que lo interesante es un psicoanálisis divertido, ¿no? Yo creo que cuando algunos jóvenes con los que superviso yo me dicen que se han reído en la sesión, me da un buen clima de lo que hay que hacer, ¿no?
Pero cuando dicen es que se aburren de la sesión, malo. Fijaros, nosotros que venimos de que nuestro fundador, Freud, tiene un libro que se titula El chiste y su relación con el inconsciente. ¿Cómo es posible que a veces nos pongamos tan sumamente rígidos y serios, ¿no?, en el trabajo analítico? Bueno, voy a hacer una referencia en quinto lugar a un gran director de música, Leonard Bernstein, muerto ya, era americano, estadounidense. Decía una cosa maravillosa. Decía que para hacer grandes cosas en la vida hacen falta solo dos cosas. Una, un plan, y dos, falta de tiempo. Bien, es muy interesante esto, porque la ansiedad y el tiempo, como estamos viendo, juegan muy bien la partida. Hago un recuerdo de la diferencia entre acción y acto, muy rápida. La acción tiene como gran diferencia respecto a un acto el que no transforma al sujeto que interviene en la acción. La acción no tiene por finalidad la transformación. Las acciones hacemos muchas al cabo del día y al cabo de nuestra vida. En segundo lugar, no tienen consecuencias. En tercer lugar, no podemos, por lo tanto, responsabilizarnos de nuestras acciones, ¿no? Se pueden deshacer, hacer y deshacer constantemente. Pondremos dos ejemplos. Los adolescentes hacen muchas cosas, pero hacen muy pocos actos. Los políticos hacen muchas cosas, pero normalmente se esconden detrás de los expertos y detrás de los dictámenes técnicos. No dicen, ese acto es mío, voy a responsabilizarme. Esto es muy importante en nuestra época, que falta. Normalmente, recuerdo un accidente, yo viajaba en el tren ese la semana anterior, que hubo en Santiago de Compostela. El maquinista se despistó, en vez de ir a 40 fue a no sé cuántos, y entró mal en la curva de Anglois antes de llegar a Santiago de Compostela, y como consecuencia hubo montones de muertos. Cuando él sale en ese momento del tren, él dice, oh, el único responsable soy yo, la que he mangado, ensangrentado y todo. Un mes después, cuando había hablado con los abogados, la culpa la tenía el no sé quién, el ministro, el de otro, el de Adif. Al final, el único responsable de ese acto, aunque sea duro decirlo, era el hombre que conducía ese tren todos los días, pero ese día se despistó, estaba al teléfono, no sé qué pasó. Es difícil encontrar gente que diga, ese acto lleva mi firma, le he hecho yo, voy a responderte, ¿no? Incluso solo hay que leer a Gauss, en el caso Wagner, el loco Wagner, cuando él dice que no le quieren, aunque esté loco y haya mató a medio pueblo, él quiso ser juzgado porque no quería que le desresponsabilizaran de su acto. Me acuerdo que yo di una vez una conferencia en el Villacián, en Valladolid, y Colina, el director, Fernando Colina, el psiquiatra, me dijo, mira, la tele está rota, la ha roto un interno. Y dice, pero no te preocupes que la va a pagar. No nos enfadamos, pero el que rompe paga. Es decir, eso es asumir la responsabilidad de un acto. Bien. La falta, entonces, apuntaría, cuando dice Bernstein, tener falta de tiempo nos va a permitir hacer grandes cosas, quiere decir que un acto pasa por tres momentos. Instante de ver, tiempo para comprender, momento para concluir. Esos tres momentos son el tiempo lógico de todo acto. Es vini, si es llegué, vi, vencí también. El acto tiene la estructura de la ley ya estáis. La suerte está echada. Recordemos que es el ejemplo de Julio César, cruza un pequeño río que es el Rubicón, y a partir de ese cruce ya no hay marcha atrás. Le ha transformado. Es igual que cuando alguien se casa, o cuando alguien mata a alguien, o cuando alguien firma un contrato, cuando alguien se cambia de ciudad, o cuando alguien empieza unos estudios. Firma la matrícula
y ya tiene que responsabilizarse de ese acto. Y eso le va a transformar. Y es decir, que ha tenido que primero verlo, después darle un tiempo para comprender, y en el momento en que ha comprendido, ¡plas!, el momento de concluir. En el Apólogo de los 3 prisioneros se puede explicar muy bien este jueguecito de resolver un enigma a base de que se pasa por esos 3 tiempos. Esos 3 tiempos que constituyen un acto es lo que dura un psicoanálisis. Puede durar 6 meses o 6 años, pero es lo que dura. Ver, comprender y concluir. Y es lo que dura una sesión de psicoanálisis. Cuando se ve el tiempo para comprender y el momento de concluir. Han podido transcurrir 45 minutos o 4 minutos. Por eso una sesión no tiene la estructura de un ritual religioso, como empezaron siendo las sesiones. Freud tenía esa cuestión en la época en la que él vivía. Lacan se da cuenta de que es un error no usar el tiempo a lo largo de la sesión. Y, por ejemplo, nos hemos conocido hace muy pocos años los efectos que tuvo una sesión de Lacan con un paciente que era un psiquiatra que venía de una ciudad del sur de Francia, que después de haber estado haciendo las primeras entrevistas le había pedido volver, se había asustado de los honorarios enormes que le había puesto Lacan, y llegó a la siguiente semana y comenzó así la sesión. Dice mi mujer que, y en ese momento Lacan se levanta y dice fin de la sesión. Él 20 años después en la radio, en Radio France, ha contado que esa sesión le cambió la vida. Por supuesto que salió al Parque de los Buquinistas, al Sena, y se encontró perplejo de que una sesión a la que le acompañó un monto exagerado de los honorarios hubiera sido tan breve. Pero se ve muy bien que cuando alguien empieza una sesión diciendo, dice mi mujer que, y hay un corte de sesión, ya se ha pasado por los 3 tiempos de un acto, ¿verdad? Que es ver, comprender y concluir. Bien. Agustina Bessa Luís, que es una escritora portuguesa extraordinaria, ya murió. Saramago decía que era la gran mujer de las letras portuguesas, dice algo muy psicoanalítico. Para nosotros es una buena orientación saber que entre la literalidad y la retórica nos tenemos que quedar con la retórica. Y tenemos que leer a Quintiliano, claro. Tuve ocasión de psicoanalizar a un catedrático de universidad que era un experto en retórica. Y la literalidad es psicótica, siempre. Y ayer tuvimos una conferencia con un título que era de la necesidad de la poesía en la era de los algoritmos. El psiquiatra ya es un robot más, puesto que maneja una serie de parámetros que tienen que ser lo más robotizados posible, como son los protocolos, donde ya están medidos los pasos que se tienen que dar, con un algoritmo que con el tiempo será cada vez más exacto, más matemático, y a eso nos conduce no solamente las prácticas nuestras, sino prácticamente todo lo que representa con el Big Data el futuro, ¿no? Y no digamos con metaverso. Es decir, nosotros seguimos con la retórica y ella dice conmover para ahuyentar la angustia. Muy bien, me gustó mucho esa frase. Es nuestro trabajo, conmover. Bien decir para evitar el maldecir y usar los recursos del lenguaje, que incluyen el silencio, para modificar, para hacer una rectificación subjetiva. Bueno, en ese sentido nosotros sabemos con Michel Foucault que es más difícil destapar el secreto que el inconsciente. Todos tenemos experiencia de que después de unos años de análisis alguien nos dice, por cierto, le voy a decir un secreto. Sí, maravilloso. Pero es muy importante saber que es complicado
y que podemos leer un análisis como una experiencia con lo cual uno se atreve a descifrar el secreto que es para sí mismo, razón por la cual no ha podido hablar antes de ese secreto. Foucault lo dice en Los intelectuales y el poder, lo dice en ese contexto también. Bien, pues es un secreto lo que da naturaleza al libro que escribí sobre la ansiedad que no cesa. O sea, el secreto que viene de filtrar, de secretare, ¿no? De tamizar, ahí viene la palabra secretum, es que una mujer que yo empecé a ver me contó que llevaba 22 años con ataques de ansiedad, la traían en ambulancia desde un pueblecito y por fin, después de 22 años tratándose con ansiolíticos y con distintos ataques de ansiedad que le daban 1 o 2 veces al año, la MIR, la residente en psiquiatría, le dijo estas palabras: hombre, usted tiene que poner de su parte, ponga de su parte. Bueno, esto me recordaba lo que dice Brodsky, que la realidad no vale un céntimo, porque la realidad no existe, existe a condición de aceptar que la realidad lo componen las dimensiones de lo real, de lo imaginario y de lo simbólico, y que además eso cambia y fluctúa a lo largo del tiempo. El canon de belleza de nuestra época no es el del siglo XVIII, ¿no? Por eso decía Brodsky que la realidad no vale un céntimo, que es más bien cómo uno lee lo que pasa. Es lo que tratamos siempre de persuadir a nuestros colegas que no optan por el psicoanálisis, que ellos creen que el lenguaje sirve para comunicarse, etcétera, ¿no? Cuando sabemos que el lenguaje puede ser usado tanto para comunicarnos como para incomunicarnos. Y creen que lo que nos pasa es un tema de conducta, tenemos que modificar la conducta, pero no es que tengamos que modificar ninguna conducta, porque el lenguaje hace, ¿no? Sabemos esto desde los actos de habla. Bueno, lo que le dice esta mujer a mi paciente es que el sujeto está comprometido en el síntoma. Nuestra división subjetiva hace que tengamos el yo y el sujeto. Es el sujeto el que está comprometido con el síntoma. Esto nos diverge de todas las posibilidades de pensar que los síntomas que tenemos se pueden englobar bajo el epígrafe estoy afectado de, me ha entrado ansiedad, estoy afectado de hiperactividad, padezco de fibromialgia. Sabemos que todos los síntomas de la modernidad constituyen algo que habla del sujeto que les tiene, que el síntoma no es sino un gran tesoro que cada uno de nosotros tiene, que es algo que habla de nuestra singularidad y que por lo tanto necesitamos conocer la función simbólica de un síntoma. ¿Por qué el sujeto tuvo que recurrir a ese síntoma antes que ir rápidamente a quitarle, que muchas veces es una muleta con la que anda por la vida? Y si le quitamos la muleta es cuando empieza a tener problemas. Bueno, siguiente punto, quería decir algo que siempre me ha impresionado de Tolstoy, cuando recuerda una y otra vez a Rousseau, que decía que la bondad lo vence todo y es invencible. Y que uno se puede resistir a todo menos a la bondad. Soy firme partidario siempre del programa de la bondad, incluyendo esto que mi compañera Ángela González dice muchas veces, que es la bondad valiente, aquella que se enfrenta sin ambajes hacia la maldad. Digo esto porque para combatir los fármacos, especialmente con los ansiolíticos, con los millones de personas que cada día tienen que estar tomando ansiolíticos para tranquilizarse. Aquella frase de Freud de que no hay fármaco más tranquilizador que un puñado de palabras bondadosas. Creo que tenemos que estudiar aún más en qué consiste estas figuras, que no es una cuestión moral, por supuesto, es una cuestión de estrategia en la dirección de la cura. Bueno, el título, en siguiente lugar, de La ansiedad que no cesa viene de Miguel Hernández, el gran poeta
español. Estuvo preso en la cárcel de Palencia, por cierto, hemos investigado eso. Un amigo mío ha escrito un libro sobre lo que opinaba del turismo carcelario, como él decía. Miguel Hernández decía: de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en sí mismo sus furores. Es el rayo que no cesa, y de ahí he tomado el nombre de la ansiedad que no cesa. A ver, la ansiedad no cesa en términos porcentuales, en términos estadísticos. Ya sé, con Borges, que de las cosas más tristes de la vida es la estadística, decía. Pero la ansiedad es algo que se puede decir que es el síntoma prevalente en nuestro mundo, ¿no? En nuestra época. Es una epidemia que no cesa, pero que luego tampoco cesa cuando ejercita sus furores en el propio sujeto, que es algo que viene para quedarse. Bien. Y no cesa porque es un envoltorio. Es el envoltorio formal del síntoma. Es la angustia envuelta en el cuerpo. No en el organismo, recordemos siempre esto. El cuerpo se construye, y se construye a partir de el sesaco que es el organismo, ¿no? Un conjunto de órganos sin orden ni concierto, que se empieza construyendo a la tapa del espejo, cuando el niño unifica a través de una imagen cautivante, y que por lo tanto ejercita en el cuerpo sus furores, es decir, la angustia toma al cuerpo y le pone a trabajar. Hay lo que llamamos el acontecimiento del cuerpo. Y están todos los síntomas que demuestran que un sujeto está en ansiedad: taquicardia, sudoración, neblina mental, sensación de mareo, sensación de ahogo, hormigueo, en fin, la falta de aire, todo esto. Ahí aparece el objeto angustiante. Bueno, digamos que para calmar la ansiedad hemos tenido que recurrir, cada uno lo hace como puede, a una serie de objetos. Proust, a la madre, calmaba la ansiedad, dice: llegó mi madre y se acabó la ansiedad. Esto es un recurso de mucha gente, como sabemos. Pero tenemos otros muchos: el deporte, la bebida, el sexo, trabajo, la prisa, la hiperactividad, en fin, lo que llamamos el partener de goce. Se puede decir que cada uno de nosotros, más allá de la pareja con la que puede estar, tiene otra pareja invisible, que es su partener de goce. Para muchos, es decir, para Freud, el partener de goce era el inconsciente, pero para Lacan era el psicoanálisis. Para Joyce era la escritura. En fin, para otros es el dinero. En fin. Se lo hacen con su pareja, pero en realidad se lo hacen con la auténtica pareja que tienen, ¿no? Esto es una cosa que escuchamos siempre en la consulta. Pero quiero llamar la atención de una fórmula para calmar la ansiedad que es muy invisible, que es la que Freud llamaba la evitación. Evitar salir. Y tiene un corolario en la agresividad, que es la agresividad pasiva. El uso de la agresividad pasiva, el ninguneo, por ejemplo. El siguiente punto es sobre la espera. La espera siempre está relacionada con la ansiedad. La espera es ansiosa, por definición. No es la angustia la espera, porque la angustia surge. Bueno, decía Freud que lo que cuesta es renunciar al instinto. Venía a decir que hay un objeto repetitivo, lo vemos muy bien en los niños, les gusta mucho ese objeto, y si se le quitamos, teme que le va a pasar algo, y entonces hace algo ansioso para ir a buscarle. Por ejemplo, Winnicott decía lo del objeto transicional, ¿no? La rectificación de Lacan es muy interesante. No es tanto el objeto que el niño se busca como intermedio entre la madre y el mundo, el osito de peluche, etc., cuanto en la dirección de la cura con niños saber
hasta qué punto un niño es el objeto transicional de la madre. Es una orientación extraordinaria. Hay un libro sobre esto de una autora que es Kohler, que se llama El tiempo regalado. Es un libro maravilloso. Está editado en Libros del Asteroide, aquí en España. Y me gusta mucho la definición de Kafka sobre la espera. Dice el titubeo antes del nacimiento. Es maravilloso. O sea, ¿cómo imaginar que un neonato titubea, pero debe de titubear? Porque es abandonar ese lugar donde no hay distancia entre la necesidad y el deseo, que es el lugar de la ética vampírica del feto. Abandonar eso debe de costar mucho. Sabemos todo lo que Otto Rahn y otros han estudiado sobre el trauma del nacimiento también, ¿no? Etc. Creo que saber esperar es una asignatura. Yo estoy suspenso en eso, ya lo digo de antemano. Yo en esto sí que soy absolutamente lacaniano. Lacan, por ejemplo, si iba con alguien que conducía, llegaba por las calles de París y se encendía un semáforo en rojo, tenemos el testimonio de que se bajaba del coche y seguía andando, por no esperar. Y yo creo que a muchos nos cuesta esperar, realmente es una asignatura difícil. Yo sufro cuando tengo varios pacientes en la sala de espera y están esperando, lo sufro por ellos, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que puede con sus síntomas, ¿no? Pero saber esperar sería una cosa muy, muy interesante, bien usado, ¿no? De hecho, un viejo resabio del poder es hacer esperar. Bueno, 15 punto, algo sobre la ansiedad que observamos en la consulta relacionada con el amor. Lo que llamamos el mal de amores está produciendo siempre unos cuadros de ansiedad muy grandes. Y esto lo vemos mucho, ¿no? Son temas que tienen que ver con el amor. Me ha dejado la novia, he dejado al novio, estoy entrampado en una relación de pareja nefasta, lo que fuere, ¿no? Y recuerdo una bellísima expresión de Estela Solano, una psicoanalista de París, realizante de Lacan, que llamaba los parásitos del mal amor. Me encantó, ¿no? Hace una lista muy amplia, en fin, los celos, el reproche, la posesividad, la repetición, etc. Este de la repetición, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Porque es un parásito del mal amor, es decir, que chupa el buen amor cuando hay un deseo de que si una tarde ha sido apacible con un amante, la queremos repetir al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Lo que Freud decía de la renuncia al instinto por parte del niño, ¿no? Cuando el niño está pasándoselo bien con un objeto, sintiendo placer, no quiere abandonarlo. Y el mal amor es precisamente esa insistencia en que tiene que repetirse, repetirse, repetirse. Por eso, una buena definición de Roland Barthes, cuando habla del discurso amoroso, es el enamorado es el que espera. En la época de que había cartas, recordemos, ¿no? Siempre se estaba esperando la carta de... hay una revista Litoral que se hace en Málaga, que está dedicada a las cartas, y eso es preciosa, ¿no? Con todo lo que han significado las cartas, ¿no? A lo largo de la historia. Las cartas había que esperar. Ahora tenemos el WhatsApp, pero es lo mismo. Lo cual se ve que el tiempo no tiene nada que ver con lo que decíamos cronológico. Porque ahora, si me dejas en visto durante 20 minutos, es una espera interminable. Sí, Roland Barthes es fragmento de un discurso más. Es decir, que los episodios de ansiedad que tienen que ver con el amor llevan, y ya empiezo dando la clave para la angustia, es la pregunta por qué desea, no qué quiere, qué desea, inconscientemente por lo tanto, el otro de mí. ¿Qué me quiere el otro? La angustia siempre es la incertidumbre. Suba a la tercera planta y le vamos a dar los resultados. ¿Cuándo? Venga ya el lunes. No puedes vivir 3 días. Este es el punto de la espera y la incertidumbre, ¿no? ¿Qué desea el otro de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué quiere de mí? Es como la mantis religiosa que viene hacia mí y puede devorarme.
Por eso está relacionado tanto con el amor, porque no acabo de conocer efectivamente cuál es el auténtico deseo del otro. Fijaros el escándalo de los amores no correspondidos, cuando se sabe que si yo amo a alguien es porque él es amable aún sin saberlo conmigo, por lo tanto también me ama. Esta lógica es, para los amantes es terrible. Bueno, hay también, cuando surge la angustia, la figura del huésped desconocido. Podemos definir al objeto angustiante como un huésped desconocido. Es decir, algo que de pronto en el palacio de espejos en el que vivimos, donde todos los días nos reconocemos en función de los objetos que pululan por nuestra vida, de pronto emerge algo que no cuadra con esto lo mismo, y es del orden de la diferencia. No es del orden de lo idéntico, por seguir el texto de Martin Heidegger, Identidad y Diferencia, ¿no? Es decir, lo idéntico nos tranquiliza, pero el diferente, y si no que se lo digan a los que tienen miedo de los inmigrantes, el diferente tiene el funcionamiento de lo que Freud llamaba lo unheilig, lo familiar en lo extraño en lo familiar. En el libro pongo el ejemplo de una niña que ve que su padre se está afeitando y en ese mismo momento le entra un ataque de angustia porque ha visto que ya no es su padre, pero a la vez sabe que es su padre. Lo familiar en lo extraño en lo familiar, es la figura de cuando emerge la angustia, lo unheilig. Freud decía que había 3 miedos: el silencio, la soledad y la oscuridad. En alemán, Angst se traduce tanto por angustia como miedo, ¿no? De hecho, hay un libro de Stephen Zweig que se llama Angst y Acantilado lo ha traducido por miedo, pero en otras editoriales está traducido por angustia. Bueno, la angustia incorpora el miedo, claro, pero el miedo no es la angustia, por supuesto. Y Freud decía que el miedo lo producían el silencio, la soledad y la oscuridad. Hay un elemento que da mucho miedo que es el doble. En el libro hablo de ello, porque tenía muy reciente la lectura que se acaba de publicar en castellano del libro del doble de Raymond Roussel, del que ya habíamos sabido por Foucault, que lo estudia, y sobre todo por la tesis de su psiquiatra, el psiquiatra de Raymond Roussel, que era Pierre Janet, nada más y nada menos, ¿no? El doble, me han dicho algunos, y creo que es verdad, que este libro de la ansiedad que no cesa se puede leer junto al libro del doble de Raymond Roussel. Bueno, hay más libros escritos por psicoanalistas. Por ejemplo, Torrán escribió un libro que era El doble, ¿no? El doble no es lo especular, es otra cosa. Es una sombra que se convierte en alguien independiente, ¿no? Por eso en algunos momentos, en algunos trabajos, cuando en una oficina entra a trabajar alguien muy parecido a otro, eso desata siempre muchas rivalidades imaginarias y angustia también, ¿no? Diré algo sobre la prisa. Hay 2 tipos de prisa, la prisa buena y la prisa mala. La prisa aparece, o bien cuando aparece la verdad, viene la verdad. Por eso los niños no pueden parar y no decir algo que les parece muy claro del orden de la verdad o algo del orden de su saber, pero también la prisa aparece cuando viene el objeto angustiante. Por ejemplo, en la psicología de las masas, cuando se entra en pánico, ¿no? Cuando una masa entra en pánico, ¿no? Y por eso también hay muchas personas que saben angustiar muy bien, ¿no? Saben muy bien angustiar muy mal. Es decir, provocando nuestra división subjetiva, ¿no? Como hace el perverso o el psicópata sobre todo, ¿no? Es decir, te gusta aunque no lo sepas, o acercándonos al miedo, a lo inseguro o a la incertidumbre, ¿no? Y a veces inútilmente vamos a buscarlo en las películas de terror. Muy curioso, ¿no? Siempre me ha llamado la atención porque hay gente tan forofa de las películas de terror. Es como que es un ambivalente, ¿no? Se ponen muy nerviosos, pero no pueden evitar de acercarse ahí, a este punto donde viene el objeto. Bueno, hay 3 capítulos que solamente les quiero nombrar. Los juegos del ansiolítico. Me parece que es verdad que con los ansiolíticos
se produce un juego constante, me tomo una pastilla, no me la tomo, la reduzco, la aumento, la doblo, me tienen que bajar la medicación, ahora me la suben, ahora me la bajan, la llevo en el bolso por si acaso, ¿no? Frase del obsesivo donde los haya, por si acaso, siempre es por si acaso, ¿no? Y realmente yo cuando he leído la estadística de la cantidad de psiquiatras y psicólogos que tienen que tomar ansiolíticos, he dado la batalla por perdida, porque claro, si ellos mismos los están tomando, pues ¿cómo les van a decir a sus pacientes que no tomen ansiolíticos o se pregunten por qué les toman o etcétera? Es que ellos les toman. El club de los lexatinados universal, el club de los lexatinados generalizado. El viaje, he hablado del viaje porque muchos de los ataques de pánico y muchos de los momentos de ansiedad se producen durante un viaje. Ahí hay una clara pérdida de control, especialmente en un viaje en avión, ¿no? A veces en un viaje, dentro del viaje, en un túnel, ¿no? Es decir, que sobre el viaje aconsejo un libro donde se ve esto muy bien, que es uno de mis escritores favoritos, Claudio Magris, El infinito viajar. Él dice que todo viaje es atravesar no solo una frontera geográfica, sino también psicológica, y que incluso se puede viajar en la propia ciudad a barrios muy dispares, que apenas hay frontera entre ellos, pero que son mundos distintos. ¿Qué razón tiene, no? Yo que vivo aquí en el centro de Madrid ahora, en Malasaña, lo comprendo esto perfectamente. Avanzas un poco, estás en la Gran Vía, no tiene nada que ver con las calles de Malasaña. Malasaña parece un barrio. Y por último, la página en blanco. Si algo angustia es la página en blanco. No solamente la del escritor, sino también las distintas páginas en blanco que hay en nuestra vida. Cuando tenemos que tomar una decisión, aparece la página en blanco. La angustia tiene que ver entonces, por un lado, como un signo del deseo, es decir, aparece el otro como deseante, y por eso el sujeto obsesivo lo que hace es obturar el deseo del otro, reduciendo el deseo a la demanda, ¿no? Es el sujeto que te suplico que me pidas, porque dándole le cierra la boca, cosa absurda, porque sabemos que la integral de todas las demandas no es el objeto que se pide, siempre es el signo de amor. Esto lo saben muy bien las madres, los profesores y los que han renunciado a premiar y castigar, porque es absurdo. Porque incluso en el premio o en el castigo, lo que el premiado o el castigado busca es si el premio o el castigo vehiculiza también el signo de amor. Y es esto cosa que a veces nos llama a alguien para pedirnos algo, pero en realidad no le importa lo que... Quiere saber que nosotros nos ponemos al teléfono y que le dedicamos un tiempo, etc. Pero a la vez que es un signo del deseo, porque se dirige a mí como objeto de su deseo, por eso decimos que angustia el deseo del otro, porque ¿qué quieres ahora de mí? Si ya te he dado todo lo que me has pedido, también es la señal de lo real. Y es interesante esto porque la angustia es un objeto que no engaña, es un afecto que no engaña, y no se sabe muy bien cuál es el objeto que hay detrás de esto. Lo diferencia de lo simbólico, se ve que es lo real. Lo simbólico es mentiroso, es la verdad mentirosa. Siempre no encontramos las palabras justas por eso la verdad no se puede decir toda, la verdad se medio dice. Yo tuve un profesor que ha escrito un libro que se llama Elogio de la mentira y dice que gracias a la mentira se ha salvado la humanidad, ¿no? Una de las grandes conquistas de la humanidad es la mentira. Sobre la mendacidad se ha escrito mucho, ¿no? Incluso los grandes. Pero es verdad que es necesaria la ocultación, el uso inteligente del semblante, podemos llamar de muchas maneras, pero eso siempre es del campo simbólico. Sin embargo, lo real no engaña, no tiene este juego. No hay representación, por eso no engaña. Y esta es la angustia, un afecto que no engaña. Porque cuando aparece, surge y no hay escapada posible. Este es el punto.
Bueno, y por último, el último punto que es como acabo el libro y como quiero acabar hoy, frente a la ansiedad que no cesa, hay que decir que hay una ansiedad que cesa. Es posible. Hay que saberlo. Que no es necesario estarse 22 años con ataques de ansiedad, como esta mujer que yo vi, ¿no? Que además, para sorpresa suya y la mía, en muy poco tiempo dejó de tomar ansiolíticos y en muy poco tiempo, en unos meses, 7, 8 meses, esta mujer cambió radicalmente. Tocamos en los registros que había que tocar, etc. Bueno, diré que la ansiedad cesa y propongo estas ideas. A. El remedio frente a la ansiedad es el deseo. Es decir, tener la propia agenda para librarse del deseo tiránico de otros. Tiránico en el sentido de que no admite dialectización. El deseo del otro es el deseo del otro. Entonces cuentan contigo para ir esa tarde a no sé dónde, pero si tú tienes tu agenda donde tú sacas adelante tu deseo, no te preocupa que el otro desee algo de hacer contigo, porque tú tienes tu propio deseo. Es el problema de la gente joven que aún no sabe lo que desea. Por eso decimos que en los adolescentes la orientación fuerte no es ayudarles a encontrar pronto una identidad. Eso lo hicimos en el libro este de la adolescencia es por venir, que yo le coordiné, pero escribieron autores de varios. Y recuerdo que de un país que creo que era Francia, Philippe Lassagne, creo que explicó muy bien la diferencia entre el deseo y la identidad y cómo a los adolescentes hay que pescarles en el punto de deseo, cuando son sujetos deseantes, cuando apunta su deseo a algo. Y ahí hay que ayudarles. Y sin embargo ya llegará la identidad, ya tendrán la personalidad más adelante. Es decir, que el remedio sería para librarse del deseo de los otros y hacerse todo el rato preguntas acerca del deseo de los otros, construir el propio deseo. Recordemos, por otro lado, que no todos los deseos deben cumplirse. Hay un proverbio gitano maravilloso que es una maldición, no es un proverbio. En la etnia gitana tienen esta maldición. Ojalá se te cumplan todos tus deseos. Lo peor que se le puede decir a alguien es que cumpla todos sus deseos. Fijaros que cuando llega el año siempre decimos eso, ¿no? Empieza el año y que este año se te cumplan todos tus deseos. Nosotros tendríamos que hacer publicidad ahí a la contra, decir, ojalá no se te cumplan todos tus deseos, porque sin deseos, efectivamente, es cuando la gente te dice, estoy triste y no sé qué me pasa y no sé qué, y total no sé por qué, si yo no me puedo quejar, si tengo de todo. Precisamente por eso. Y ese es el punto de Sócrates, recordad lo que decía ante el mercado aquel, decía, ¿cuántas cosas no necesito? O recordad lo que decía Machado, ¿no? Ligero de equipaje. O recordad este otro autor que decía, no recuerdo ahora, voy con todas las pertenencias puestas. Es decir, se tratará de una política inteligente respecto al objeto, a todos los objetos, entendiendo por objeto el término filosófico, todo lo radicalmente distinto al sujeto. Es decir, que puede ser un objeto amoroso también, no un objeto sustancial. Que todos los objetos son metonímicos e implica, eso lo sabe muy bien el Corte Inglés, que dice, aquí está el objeto que te falta. Es que todos los objetos tienen falta. Porque ninguno cumple a la perfección lo que se busca. Por eso la pulsión siempre rodea al objeto, digamos, nunca acierta. Por otro lado, creo que hay una clave, en segundo lugar, para la ansiedad que cesa, que es aceptar perder. He visto que al sujeto ansioso le gusta mucho ganar. Siempre. A ver, perder no en el sentido del ludópata, que él no lo sabe, pero su goce es perder. O no identificarse al sujeto que siempre ha perdido. No es esto. Aceptar perder sería entender que nuestra vida es una cadena de pérdidas y que vamos perdiendo
muchas cosas a lo largo del tiempo. Desde este niño freudiano que de pronto efectivamente pierde su objeto maravilloso. El pequeño Hans, por ejemplo. Estoy escribiendo para un libro de fobias, a ver si lo logro, explicar la función que pudo tener un detalle que ha pasado y que se ha sabido hace poco, que es que Freud le regaló a Juanito un caballo de cartón pequeñito. Que el padre recordaba que un Freud ya mayor subía ese caballo al cumpleaños del pequeño Hans, ¿no? Es decir, recuerdo que cuando los niños te dicen su juguete más bonito de la infancia, ¿no? Recuerdan algo que se lo quitaron luego, fue perdido, que se pasó, ya no sé dónde estará. En tercer lugar, propongo pensar la ansiedad que cesa en términos de que se rebaja el ideal. No solo el ideal del yo, sino el yo ideal, las dos cosas. El yo ideal en tanto vertiente imaginaria y el ideal del yo como los ideales que tienen esa connotación de peso. Creo que es Juan Quindar quien escribe un libro que se titula El peso de los ideales. Sí, es precisamente de qué manera los ideales pueden ser una carga horrorosa. Y que por definición además nunca se vienen a cumplir, hay un resto siempre. Y todo acto es fallido, se puede decir. Bueno, todo acto menos uno, que es lograr, que es el suicidio. Pero todos los demás actos de nuestra vida son actos fallidos. Siempre hay un resto. Y efectivamente el yo nunca viene a ser ideal. Si rebajamos el ideal, creo que hacemos bastante para rebajar la ansiedad de un sujeto. Y por último, ya de verdad que por último, propongo en cuarto lugar aceptar el fracaso. Juan Benet, un escritor extraordinario, decía una vez que la Constitución española debería de llevar un único artículo que dijera: todo español tiene derecho al fracaso. Me pareció una butad extraordinaria, ¿no? Es decir, no solo por ver la cara que se les queda a los que triunfan, ¿no? No solo por nuestro amor por el romanticismo, por supuesto, que somos freudianos, ¿no? Sino realmente por ser beckettianos, como Samuel Beckett, que dice: hay que fracasar cada vez mejor. Y que nuestra vida está llena de fracasos. Tengo un amigo que hace selección de personal y dice que nunca ve un currículum que contenga un solo fracaso. ¿Cómo es posible? Y todos tenemos fracasos amorosos, económicos, de estudios que empezamos y los dejamos, de amigos que perdemos inútilmente por tonterías, fracasos. Y fracasar cada vez mejor, orientar nuestras curas a esta historia del fracaso, yo creo que baja bastante los humos del sujeto ansioso que lo quiere todo, que quiere cumplir con todas las expectativas, de suyas, las de sus padres, etcétera, y que quiere triunfar en la vida, ¿no? Para nosotros no sería la vía adecuada. Bueno, espero haber fracasado bien esta tarde con ustedes, amigos, y ha sido un placer estar en Málaga desde aquí, desde Malasaña. Muchas gracias. No se escuchan los aplausos, Fernando, pero a los micrófonos cerrados, pero te están aplaudiendo. Muchas gracias. Acá en el chat tenés comentarios, Fernando, muchas gracias, te agradecen la... Vale, muy bien, muchas gracias por escucharme, muy bien, sí, sí. ¿Tienes un ratito por si alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, no mucho, pero sí. Bueno, si alguien o por el chat o quiere desmutearse para poder hacerle algún comentario o alguna pregunta a Fernando. Me desmuteo. Muy bien, Marta. Marta Doppelberg, me desmuteo. Hola, Marta. Tengo la pregunta ahí. Fantástica la conferencia, es súper útil. A mí me resulta súper útil. Quería proponer algo, comentar algo. Mencionaste 3 frases latinas.
La tercera fue Tempus Fugit. Y proponías, porque las traducciones tienen cierta cosa de muy importante a veces para que uno pueda utilizar la frase. Y creo que propusiste, el tiempo se va o el tiempo se escapa. Y a mí se me ocurrió, yo propongo, porque lo estoy utilizando clínicamente en especial, que la traducción, el tiempo huye, tiene algo que se dirige más directamente es a usted, a ubicar a la persona que está perdiendo esa dimensión temporal. Clínicamente lo que quería mencionar es que me es útil esta otra traducción. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Cuál Porque sería? inmediatamente, al ubicar esto en los sujetos de cierta práctica que tengo, voy a tratar de explicarla en todo caso, al ubicar esta dimensión donde al sujeto le huye el tiempo, se le va el tiempo, no tiene el tiempo. Ubicar esto para cada uno de los que está presente en ese momento, que es una cosa muy puntual si logro hacerlo, es resolutivo. Es resolutivo. Puedo mencionar, si tengo tiempo, menciono cuál es esa práctica, porque es una práctica de intervención social en realidad. Yo soy psicoanalista, pero esa es una práctica de intervención social. ¿Lo menciono? Tengo... Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, Marta. Bueno, ahí voy entonces. Frecuentemente, en este tiempo hubo muchas de esas llamadas, me llaman para ser quien traduce y coordina en reuniones donde hay una urgencia médica sumamente importante y hay un acto de comunicación que se tiene que efectuar o de diálogo muy grave, digamos, y la gente habla distintos idiomas. Mi intervención consiste de alguna manera en hacer que ahí existan las palabras en idiomas que cada uno de los presentes entienda. Entonces puede haber el paciente, su hijo y el médico. Y las angustias y las ansiedades que hablan distintos idiomas. Ejemplo, un paciente que habla un dialecto chino, no habla ningún otro idioma del lugar. Acá se habla inglés o francés, yo vivo en Montreal. El hijo que habla un idioma más, que puede ser el inglés y el francés, y el médico que no habla ni chino y que habla inglés o francés o eventualmente español. Bueno, son situaciones que tienen ribetes muy caóticos a veces porque hay comunicaciones médicas y decisiones a tomar. Pasó recientemente que en una de esas situaciones a las que me llaman se produce algo y el paciente le dice algo a su hijo que me dice a mí que se puede esperar, que hay un tiempo. Y yo le digo al médico que por qué no sale y se toma algo, porque la persona más angustiada y ansiosa era el médico en ese momento. Es muy interesante, o sea, la reintroducción, les cuento nada más que esto, que es el dispositivo, digamos, dentro del cual yo efectúo ese trabajo. El hecho que la dimensión del tiempo, a pesar de ser situaciones tragiquísimas a veces, que se pueda reintroducir algo. Esta dimensión de tiempo se efectúa a partir, ¿cómo lo puedo explicar?, de la traducción que yo voy haciendo de un idioma al otro.
que tiene que, por supuesto, yo soy psicoanalista también, pero que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con la espera, que tiene que ver con que el otro, los otros, escuchen lo que yo digo en otra lengua. Esta especie de música de las otras lenguas introduce una dimensión del tiempo. Y que el tiempo le huya un poco menos a cada uno. Algo de ese estilo. Bueno, no Muy sé si... preciso. Sí, No, sí, es muy preciso el punto de dar tiempo al tiempo, usted dice, más o menos, ¿no? exactamente. Ujú, Sí, sí. Sí, exactamente. mucha gente tiene la sensación de que está perdiendo el tiempo y ¿verdad? Hay que hacerle ver que el tiempo está para ser perdido, porque nosotros somos los perdidos. Usted lo pone en Claro. el acento, me parece muy bien, brillantemente, en el punto que nos interesa como psicoanalistas. El punto Ujú, es el punto del sujeto. O sea, porque el inconsciente no conoce el tiempo. claro, Es por eso que soñamos con una persona que falleció hace mucho. claro, claro. Está Bueno, muy bien. y que Tiene- algunos muertos están vivos y nos andan por alrededor también, Por porque supuesto. Pero quedan en la música. su intervención es en ese punto muy, muy interesante, que los psicoanalistas participemos efectivamente en intervenciones de esa naturaleza, porque, digamos, es como los debates. Yo tengo en análisis una persona que es un importante traductor, ¿no? Y sé que hay algo sobre de las mejores editoriales de España. Sí que hay algo sobre la traducción que está muy en discusión, ¿no? Porque traducir bien un libro es conversar muy bien. O sea, es lo mismo que pasa, le propongo esto, es lo mismo que pasa cuando alguien tiene problemas para aprender un idioma. En realidad, el problema es querer o no hablar la lengua del otro. Y cada uno de nosotros tiene un diccionario particular. Ujú, Por eso no podemos dar por sabido siempre que lo que nos dicen tiene una significación para nosotros unívoca o bionívoca, sino que hay que saber qué significación en la historia de ese sujeto tiene ese término. Porque si no, no captamos toda la... o confundimos enunciado con enunciación, como pasa a veces. Efectivamente, una enunciación distinta cambia un tono más ascendente, un tono más... cambia totalmente el significado de una frase. Es como lo que decimos hablando de tiempo, de la historia. No confundir la historia con el pasado. Porque la historia se está haciendo en el presente. No se ha podido saber el verdadero sentido de la Revolución Francesa hasta que no ha venido la Revolución Bolchevique, que retroactivamente, ¿no? Natragiligi de los alemanes o après-coup que dicen los franceses, un hecho histórico anterior cobra significación después. Es por eso que a lo largo de una cura, también con un sujeto, a medida que va dándole significación a los hechos de su vida, cómo les ha vivido, la biografía no nos interesa cómo se ha subjetivado en esa historia que va narrando, cambia la historia que él ha vivido, la cambia radicalmente. Y se puede reconciliar con algo que tiene que ver con algo que pasó hace mucho, porque hace una lectura distinta. O sea que su trabajo me gusta mucho. ¿Yo puedo ir a trabajar a Montreal así? sí, yo querría, porque he tratado de formar gente y es muy difícil, porque hay que soportar la situación también, hay que soportarla. Tengo otros lugares, por ejemplo, el servicio psicosocial del Centro de Mujeres, donde a veces recibo personas que no hablan ninguna de las lenguas del lugar, pero a veces son gente muy culta, hablan otras lenguas y que tienen que ser acogidas y que tienen historias dramáticas. Y entonces una de mis cuestiones es cómo acoger a esa gente y tenerla, porque saben que yo soy su psi, digamos, ¿no es cierto? Yo soy su espacio terapéutico.
cómo tenerlas trabajando con los sonidos y con los relatos y con el tiempo y con que salgan a la sala de espera y esperen y con todo esto hasta que puedan hablar la lengua, el idioma. Porque hay, y bueno, hay mucho trabajo a partir de la música, de los sonidos y las tragedias que se pueden contar, hasta que aprenden un idioma del lugar. A mí me interesa mucho en ese sentido que el idioma del lugar, generalmente francés, aprendan, no sea el idioma que requiere la seguridad social para ampararlos, que es un idioma donde siempre se vuelve a contar la tragedia que tuvieron. Para ser amparado por el sistema social, siempre tenés que contar lo más trágico de lo que ocurrió, y es terrible. Entonces, mi trabajo por ahí es que la música del idioma tome otro vuelo, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Para que, Perfecto. bueno, me encantaría que viniera Oh, a trabajar, vengan. Perdona, yo- Marta, pero hay una pregunta ahí en el chat. ¿Sí? Sí puede ser antes que se vaya Fernando. Y es de Sí. Fernando, justamente. No sé si Lorena la querés. Sí, Fernando dice que escuchó una bella definición sobre que la vida es un palacio de espejos y nos pregunta a ver si es posible que amplíe un poquito más sobre esa expresión. Sí, bueno, estamos rodeados de lo mismo todos los días, ¿no? Y de hecho toda la función de la repetición, que es un concepto fundamental de psicoanálisis, tiene como función tranquilizarnos, ¿no? Somos rutinarios, como el don José de Saramago en todos los nombres, ¿no? Que estaba ya a las 8 de la mañana, como Kant, el filósofo que paseaba por Königsberg y la gente ponía la hora a los relojes cuando pasaba Immanuel Kant por allí. Las 5, está aquí Kant, porque era un metrónomo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que hagamos rituales, que nos levantemos por la mañana y tengamos todos una serie de hábitos más o menos, que nos guste, porque son mecanismos de defensa para aceptar que el tiempo, hablando con lo de Marta, para aceptar que el tiempo no pasa, ¿no? Por eso el poeta dice que los espejos de los hoteles son como animales de montaña intratables y salvajes. Porque cuando nos miramos en nuestro espejo, no pasan los años, pero cuando vamos a un espejo de un hotel y ha cambiado las referencias, la luz, etcétera, decimos, ahí va, pero si me ha salido otra arruga. Vivimos en un palacio de espejos, quiere decir eso. Y claro, el objeto angustiante, efectivamente, es aquel que de pronto emerge, ¿no? Un sonido, ¿no? Hay mucha gente que está con los ruidos, ¿no? Con los sonidos, está sonando algo, una voz, una cosa estridente, ¿no? Eso es una cosa verdaderamente angustiante, ¿no? Traté a un chaval joven, había caído todo un edificio, habían muerto muchas personas y él estaba durmiendo con la novia y en otro sitio estaba la madre, se cayó todo el edificio y él salvó la vida. Pero la novia murió, la madre también y otras muchas personas, ¿no? Claro, ha sido difícil sacarle adelante porque efectivamente todo eso, lo que llamamos el trauma, ¿no? El momento del instante del episodio traumático, resuena por esto, porque forma parte de la cohorte de lo inolvidable de nuestra vida. Todos los días hay cosas muy olvidables. Una tarde que una monotonía de lluvia tras los cristales, como dice Machado, ¿no? Y sin embargo, cuando aparece algo verdaderamente, eso va a quedar siempre como un flash al que volvemos, porque ese es el punto de la angustia, precisamente, cuando aparece algo que no se lo esperaba, ¿no? Cuando aparece el acontecimiento imprevisto, podemos decirlo también. Y realmente mucha gente se queja de eso y lo empieza a contar. Fíjese, iba tan tranquilo y de pronto, ese es el relato siempre. Todos los días en los telediarios aparece alguien que sale y ¿qué pasó? Y dice, pues mire, estaba todo tan tranquilo, era un palacio de espejos, es eso, ¿no? Estaba todo un mar de calma
Y de pronto oímos un ruido, pasa no sé qué, el volcán estalló, etcétera, ¿no? Y ese acontecimiento imprevisto es lo que hace que muchas personas tengan demasiada angustia, demasiada ansiedad también, porque realmente piensan que pueden organizar el mundo sin que nunca pase nada. Como en los relatos del mundo de ayer, de Stephen A. Zweig, ¿no? Él decía que en el siglo XIX nunca pasaba nada, todo estaba previsto. Si tú nacías en un pueblo, morías en ese pueblo porque no te ibas a mover de ese pueblo. Si tu padre era lechero, tú ibas a ser lechero. Si tú pertenecías a la pequeña burguesía, te casarían con pacto previo con alguien de la pequeña burguesía, y podían transcurrir 80 años de tu vida sin que pasara nada distinto. Esto es lo que mucha gente mayor reclama. Por ejemplo, los nostálgicos están en este punto. ¡Oh, ha cambiado todo!, dicen. Y es verdad, porque es que nosotros hemos vivido una generación que hemos visto en los últimos 40 años cómo el mundo ha cambiado como nunca antes había cambiado a tanta velocidad. Es un problema. Es un problema porque hay mucha gente que no soporta las contingencias de cada día y globalmente como nada es igual a lo que sucedía en el siglo pasado. Por eso hay gente que todavía se ha quedado en el siglo pasado, en el viejo siglo XX, que ya hace 22 años que hemos pasado página, pero mucha gente no puede pasar página, necesita vivir de la nostalgia de un tiempo que no va a volver. Entonces, nosotros, por eso Freud decía que lo que más cuesta a un ser humano es despertar. Podemos decir que es un psicoanalista, un despertador. Y con esto acabamos, con el despertador, que es una figura del reloj, si os parece. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría hacer una preguntita Venga, rápido. corta. Sí. Bueno, hablando sobre la angustia y la ansiedad que no cesa, digamos, se me transporta inmediatamente a una imagen en la que he visto personas, digamos, con alguna discapacidad mental, digamos, síndrome de Down, que ya es una cuestión genética, ¿cierto? Pero otras afecciones mentales se asumen mentales que de alguna manera separan a esos individuos del resto, digamos, de la población en un sentido cognitivo, ¿cierto? Se ve, digamos, que hay una diferencia cognitiva allí. Entonces, me gustaría pues preguntar, porque pues de todas maneras se ve el tema de la angustia del sujeto deseante y de la espera que muchas veces tienen que gestionar entre su demanda y el objeto que están deseando o lo que esa demanda pues está pidiendo. Sí, hay una particularidad en el caso de la discapacidad cognitiva. Sí que hay que efectivamente tomar una política y luego también una estrategia y luego una táctica, las tres. Con el sujeto que tiene esa vulnerabilidad, vamos a decirlo también. Pero te diré algo más. No solo con la trisomía 21, con que un déficit, también, fíjate lo que te voy a decir, porque he tenido mucha experiencia en esto durante muchos años y siempre, no sé por qué, siempre sigo bien a un niño superdotado. La superdotación es otra discapacidad en el sentido de una dificultad incluso más invisible que la dificultad que se le ve visible al sujeto de trisomía 21, por ejemplo, ¿no? Donde con los esfuerzos, mira que hemos insistido veces con esto, ¿no? Con todo lo que significaría los tratamientos precoces del niño trisómico 21, del síndrome de Down, se consigue muchísimo. En España están yendo a la universidad ya. O sea que, no todas las formas, pero muchos sí. Pero con la preocupación que yo tengo con la vulnerabilidad que tienen los niños muy inteligentes, lo que sufren, lo que pueden llegar a sufrir. Yo creo que eso va a ser un gran problema más adelante, este punto
porque la mejora de las condiciones de vida, etcétera, todo esto, la mejora de las expectativas de vida también, ¿no? Va a augurar un panorama donde vamos a tener que estar muy atentos a las consecuencias. Y el manejo del tiempo de un niño subdotado es... La velocidad de procesamiento de la información es terrible, como sabes. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, es algo, yo he conocido niños que son, bueno, caen como en un tema de aislamiento también porque Efectivamente, no son efectivamente. por sus pares ni por adultos inclusive. Efectivamente. Pero te lo digo de pasada, tampoco. Estoy de acuerdo que tiene que haber una especificidad para eso. Allí Tengo hay que ir, como, siento mucho, no puedo esperar mucho más porque tengo que atender a este chico que está bastante mal. Ok. Nora y Alejandro y Lorena y Muchísimas al gracias, resto Fernando, y de muchas gracias a los distintos que países. participaron. Muchas Gracias, gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos más, pero bueno. Ya nos veremos. Ya nos veremos, organizaremos otra reunión. Un abrazo a todos. Un abrazo Muchísimas fuerte. gracias. Un Nos vemos. abrazo. Un abrazo. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias, Fernando. Hasta la próxima.